Pero es que además no es necesario, por dos razones. Una, por una razón de tipo literario. Los evangelios, dice, no son documentos con una intención histórica, sino son testimonios de fe, y no permiten, no dan para hacer una investigación histórica y para escribir una biografía en torno a Jesús. Pero en segundo lugar dice, no importa. ¿Por qué? Porque la fe cristiana se basa en la aceptación del Cristo resucitado, del querigma de Cristo, y no acaba y no incluye la figura del Jesús histórico. Diríamos que Jesús de Nazaret es un presupuesto de la fe cristiana, pero no es un contenido de la fe cristiana. La fe cristiana es una decisión que el creyente toma ante el querigma de Cristo, que le sale al encuentro en la predicación. Eso hizo que durante una serie de años disminuyese los libros sobre Jesús y la investigación histórica en torno a él, hasta que se replantea en lo que se llama la nueva cuestión de Jesús de Nazaret en torno a los años 50 del siglo pasado, entre los mismos discípulos de Bultmann. Y aquí destaca Kessmann. Ernst Kessmann, que, por cierto, como me recordaban muy bien los curas en estos días, su hija murió realmente en circunstancias trágicas en Argentina en tiempo de la dictadura, lo cual influyó muchísimo en su padre. Kessmann era un gran exégeta, pero era un apasionado creyente también. Entonces, Kessmann lo que dice es, bueno, pues sí, efectivamente, soy discípulo de Bultmann y los evangelios son testimonios de fe. Pero esto no quiere decir que los evangelios no tengan una cierta voluntad de evocar la figura histórica de Jesús. ¿Por qué? Porque si no hay un cierto enganche o apoyo en el Jesús histórico, el querigma sobre Cristo es pues una construcción en el vacío. Y por tanto, a la fe cristiana sí le interesa la investigación histórica. ¿Para qué? Para poder encontrar una cierta justificación al querigma de Cristo. Y es que además los evangelios tienen una cierta voluntad de evocar la historia de Jesús de Nazaret, porque es el extranos de la salvación, no es una pura elucubración mental de los creyentes. Y entonces, a partir de los años 50 del siglo pasado, hay una cierta investigación en torno a Jesús que se realiza sobre todo en Alemania y en facultades de teología protestantes, también católicas, más bien protestantes. Es una investigación sumamente crítica. Como digo, a mediados de los 80 del siglo pasado es cuando comienza una nueva oleada de investigación que tiene una gran característica. ¿Cuál es? Subrayar que Jesús fue un judío fiel toda su vida y contextualizarle en el judaísmo de su tiempo, tanto teológicamente, haciendo ver cuáles eran las diversas teologías que había en el judaísmo de su tiempo y dónde se puede encajar a Jesús, como contextualizarle sociohistóricamente, es decir, situarle en las circunstancias históricas, políticas, económicas del pueblo judío del siglo I. Bueno, ¿y por qué esta insistencia en que Jesús fue un judío? Si estudiamos a Julio César, nadie tiene que demostrar que fue un romano. Si estudiamos a Sócrates, nadie tiene que insistir de que fue un griego. Pues sí, cuando estudiamos la figura de Jesús, hay que insistir en que Jesús fue siempre un judío y que tuvo la voluntad de ser un judío fiel. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo, realmente los discípulos de Bultmann habían presentado un Jesús desarraigado del judaísmo por tres razones. En primer lugar, porque habían utilizado lo que se llamaba el criterio histórico de desemejanza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que consideraban que se podía afirmar histórico en Jesús lo que no estuviese en continuidad con el judaísmo de su tiempo, y lo que no se pudiese explicar
en los evangelios como proyección de la iglesia posterior. Naturalmente, un Jesús reconstruido a base de este criterio resulta que no tiene raíces en su pueblo y que no tiene continuidad en sus seguidores. Es realmente una reconstrucción histórica bastante inverosímil, pero así se hizo. En segundo lugar, porque se insistió mucho en que Jesús tuvo un conflicto con los judíos, así se decía, lo cual es insostenible. Jesús no tuvo un conflicto con los judíos, tuvo un conflicto intrajudío, provocó un conflicto intrajudío, pero no es que él era tan judío como los otros. Hay que distinguir lo que es un conflicto con los judíos, puede aparecer así en el Evangelio de Juan, por razones teológicas posteriores, o lo que es un conflicto intrajudío, como pudo haber otros. Por ejemplo, el fundador de la secta del Qumran, el Mar Muerto, también tuvo un conflicto intrajudío con las autoridades sacerdotales de Jerusalén. Pero a nadie se le ocurre decir que tuvo un conflicto con los judíos. Él era tan judío como aquellos con los cuales realmente tenía discusiones. Y en tercer lugar, porque con mucha frecuencia se le ha presentado a Jesús con la voluntad de fundar una institución, la Iglesia, distinta y separada del judaísmo, lo cual podemos decir ya desde ahora que no es sostenible. Hay que tener en cuenta, para situar la investigación sobre Jesús, que el judaísmo de su tiempo, siglo I, era enormemente plural, que había varios grupos reconocidos diferentes, los fariseos, los saduceos, los esenios. Además, que existían grandes diferencias entre Judea, la región del norte, y Galilea, Judea, la región del sur, y Galilea, la región del norte, de donde procedía Jesús. Si recuerdan un poco la historia de Israel, podrán darse cuenta de que tras la muerte de Salomón, el reino de Judá al sur y el reino de Israel se dividen, y siempre el norte y el sur llevaron vidas independientes y separadas. Fueron entidades políticas distintas. Los avatares históricos fueron también diversos. Eran judíos, pero el judaísmo del norte y el judaísmo del sur era sensiblemente distinto. El judaísmo del sur, mucho más cerca de Jerusalén, estaba también más vinculado al templo, a los sacrificios. Ahí estaban las escuelas rabínicas, ahí estaban los fariseos. En Galilea la cosa era sensiblemente distinta. Por supuesto, había una diferencia muy notable entre el judaísmo de Palestina y el judaísmo de la diáspora, mucho más abierta a las influencias del helenismo. Esto va a ser un dato absolutamente clave para comprender el surgimiento y sobre todo desarrollo del cristianismo posterior. En el siglo II a.C. ya se traduce la Biblia al hebreo, la famosa Biblia de los 70. También, en tiempo de Jesús, nos encontramos con una serie de movimientos populares de carácter profético, de pretendientes mesiánicos que surgen, no los voy a enumerar ahora. De ellos nos informa sobre todo Flavio Josefo, que es un historiador de aquel tiempo. Las cosas cambian sensiblemente a partir del año 70. ¿Por qué? Porque el año 70 tiene lugar la destrucción de Jerusalén y del templo por las tropas romanas, y esto implica que el judaísmo se ve en la obligación de reformular su identidad. La destrucción del templo, la abolición del sacerdocio, el fin de los sacrificios, implicaba que la columna vertebral del sistema judío desaparece. Y por eso digo, el judaísmo se ve la necesidad de reformular su identidad. Y a partir del año 70 hay dos líneas que se disputan la hegemonía dentro del judaísmo. Por una parte van a estar los fariseos, que van a ser pues, los grandes intérpretes de la ley, van a tener realmente la dirección de las sinagogas, y por otra parte va a estar la línea de los que podríamos llamar judíos mesiánicos, los discípulos de Jesús, que interpretan el judaísmo de una forma distinta. Sabemos
que al final dentro del judaísmo acaba preponderando la línea farisea en torno a la ley, al final constituyen el Talmud, es el judaísmo que ha llegado hasta nuestros tiempos. En cualquier caso, a partir del año 70, el judaísmo conoce un proceso muy importante de unificación. Pero antes del año 70, nos interesa porque es el tiempo que corresponde al ministerio de Jesús, el judaísmo era sumamente plural. También hay que decir que esta investigación, lo que se llama la tercera búsqueda, la que comienza a partir de los años 80, se realiza fundamentalmente, no solo, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, que con mucha frecuencia se hace en instituciones no teológicas y no confesionales, y que no se realiza por teólogos, muy diferente a como sucedía